voy a decir qué es lo que van a traer en práctica. Entonces, la siguiente semana para práctica necesito jeringa de 3 ml de 5, guantes, porque ya vamos a ocupar toma de muestra, por supuesto el mandil, manga larga. Abajo pueden tener ropa normal o pijama, pero sí o sí necesito que tengan el mandil, gorro y barriga. ¿Listo? Quizás esta clase o esta primera clase algunos no cumplieron con todas las normas de bioseguridad, pero dejen pasar todo porque es su primera práctica. ¿Listo? De aquí para adelante no tienen excusa. En relación a la clase teórica y práctica, ya les había mencionado en la anterior clase que yo no puedo llegar a 2:10 como en el horario, porque salgo del trabajo 2 y llego 2:20. Lo mismo para el grupo B1 que pasa práctica a las 2:10. No puedo llegar a 2:10, llego 2:20. ¿Ya? Salgo del trabajo, 15 minutos lo hago hasta aquí, hasta que estaciono y subo volando. Son las 2:20. ¿Ya? Para que tomen en cuenta eso y tienen esos 10 minutos para llegar a la hora. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que eso en relación a la parte del avance hasta ahora. La lista va a pasar, todavía no tengo la lista oficial. Algunas de sus compañeras me decían, doctora, no viene la anterior clase, no viene, no sé. Ahorita no puedo normalizar nada de asistencia. ¿Por qué? Porque no tengo la lista. En la lista, ahí me imprimen la fecha en la cual ustedes se inscribieron, entonces ahorita no puedo solucionar nada. Tengo la lista oficial, paso la asistencia que ustedes han estado anotándose en la hoja y recién podemos hablar qué falta han tenido, por qué se faltaron, se inscribieron después, eso lo podemos hacer después. ¿Listo? Tanto para teoría como práctica. Bueno, nuestro tema de la anterior clase fue el tema de la hematopoiesis. ¿Qué vimos en la anterior clase? Vimos cómo mi cuerpo produce células sanguíneas. Eso es muy importante porque hoy vamos a ver esas células sanguíneas. Vimos cómo la médula ósea realiza el proceso de la hematopoiesis. Hematopoiesis es un proceso por el cual se forman las células sanguíneas de mi cuerpo, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sin la médula ósea no pudiera existir este proceso que se llama hematopoiesis. Recordemos un poquito lo que hablamos. La médula ósea está en huesos largos y en huesos anchos. ¿Cómo qué tipo de hueso? Fémur, cresta ilíaca y costilla. La médula ósea es un órgano linfoide de tipo primario, encargada de producir las células sanguíneas. En resumen, eso fue lo que vimos en la anterior clase. Esta médula ósea activa la célula madre hematopoyética y la célula madre hematopoyética es una célula totipotente que puede generar información genética a dos células hija, que es la mieloide y linfoide. La mieloide les dije que es la célula madre más trabajadora porque esta me forma casi todas las células sanguíneas. Me forman los glóbulos rojos, me forman las plaquetas y me forman 4 glóbulos blancos de los 5 que hay. La célula madre linfoide, les dije en la anterior clase que es la más floja porque ella solamente forma una sola célula, que son los linfocitos. Y de ahí es que salen los tipos de linfocitos que ustedes conocen. Linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural. En resumen, eso fue lo que avanzamos en la anterior clase. Hoy entramos al tema de lo que es la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo especializado que circula en mi cuerpo y tiene muchísimas funciones y es lo que vamos a ver el día de hoy. Aproximadamente nosotros tenemos circulando en sangre 5 litros. Acuérdense que esos 5 litros equivalen al 100%. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita vamos a ver de esos 5 litros que equivalen al 100%, cuánto de mi sangre son células sanguíneas y cuánto de ese 100% es plasma. ¿Listo? Este esquema es casi lo mismo que lo estoy poniendo en pizarra. La sangre es un tejido conjuntivo especializado que se divide en células sanguíneas, también llamadas elementos formes, que son los que hemos visto en la anterior clase, que son los glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos rojos también tienen otro nombre, llamado eritrocitos o hematinas. También producen los glóbulos blancos, que tienen otro nombre llamado leucocitos. Y también producen las plaquetas, que tienen otro nombre llamado trombocitos. Luego, también mi sangre está compuesta por varios componentes, pero principalmente agua. De este 100% de la sangre, la literatura menciona que yo tengo aproximadamente entre 55 a 60% plasma y entre 40 a 45%
células sanguíneas. Entonces, ¿qué tengo yo más en mi sangre? Plasma. De este plasma, la literatura menciona que el 90% es agua. Ojo con ese detalle, porque cuando yo tengo un paciente que está sangrando de manera descontrolada, lo primero que yo tengo que pensar es que ese paciente está perdiendo agua. Y si mi paciente está perdiendo agua, ¿será que lo indicado es transfundir sangre? No. Lo indicado es reponer sustancias cristalógrafas. ¿Listo? Eso vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Entonces, la sangre tiene un pH entre 7.35 y 7.45. El pH es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrógeno. Eso es lo que nosotros medimos cuando valoramos el pH de cualquier tipo de fluido corporal. El pH de la sangre es el que más neutro es. ¿Por qué? Porque el pH, por ejemplo, de la orina es ácido y alcalino. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de orina, pero es para que tengan idea. El pH de la orina es de 4.6 a 8. O sea, bastante ácido y bastante alcalino. En cambio, el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45, teniendo en cuenta que 7 es neutro, por debajo de 7 es ácido y por arriba de 7 es alcalino. El pH de la sangre tiene una densidad de 1005 a 1006. Aproximadamente nosotros tenemos el 10% del volumen corresponde a la sangre total en pacientes recién nacidos. Ellos tienen una volemia diferente a la de nosotros. Y nosotros el 7 a 8% del peso corporal. Por eso es que los niños se deshidratan más rápido. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Las funciones de la sangre son muchísimas. Vamos a ir viendo algunas y las más importantes. Comenzamos con transporte. La sangre me permite transportar, en primer lugar, y la más principal, nos permite transportar oxígeno a través de los glóbulos. También nos permite la sangre transportar otro tipo de sustancias, como son sustancias nutritivas, como es el hierro, como es la vitamina B12, como es el ácido fólico. Nos permite transportar eso para evitar que nosotros tengamos algún tipo de anemia. Y otra función muy importante es de función excretora. Así como nos permite la sangre que circule cosas buenas, también la sangre nos permite eliminar todas las cosas malas o las toxinas que hay en mi cuerpo. Obviamente con ayuda de lo que es el hígado y con la ayuda de lo que es el riñón. Otra función es la función homeostática. ¿Será que es lo mismo homeostasis que hemostasis? No. Esas dos cosas hacen la función de la sangre. Homeostasis es el equilibrio del medio interno. Hemostasia es el equilibrio entre una formación de trombo y una excesiva pérdida de sangre. Entonces son dos definiciones diferentes que no pueden confundir. Otra función que tiene la sangre es el mecanismo de defensa. Porque en la anterior clase hemos visto que a través de la médula ósea se forman los linfocitos, específicamente los linfocitos B. Estos linfocitos B son los que forman anticuerpos y estos anticuerpos son los que defienden a mi organismo de cualquier tipo de agente extraño. Otra de las funciones de la sangre también que vamos a ir viendo cuando veamos la composición es que en ella podemos encontrar electrolitos, vitaminas, hormonas, podemos encontrar tipos de, por ejemplo, magnesio, calcio, iones. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Para eso necesitamos ver la composición de la sangre. Esto está en la imagen y esto en el que. Si yo saco sangre, que es lo que van a ver ustedes en la siguiente clase, y lo coloco en un tubo, que es un tubo de hemólisis, estos tubos se llaman tubo de hemólisis, si yo mi sangre lo coloco acá y lo dejo reposar ese tubo sin tocar en la gradilla, lo dejo reposar en un periodo de 1 hora, 2 horas, automáticamente la sangre comienza a separarse. Comienza a separarse de esta forma. Todas las células sanguíneas quedan abajo y todo el plasma queda arriba. En laboratorio, para que esa separación sea más rápida y no espere ese proceso de 2 horas o 3 horas, nosotros utilizamos equipos. Esos equipos se llaman centrifugadoras. Las centrifugadoras nos permiten separar así la sangre en un periodo de 3 minutos, por completo. Entonces, ¿por qué les muestro esta separación de la sangre? Porque fisiológicamente mi sangre se va a separar. ¿Por qué quedan las células sanguíneas al fondo? Porque tienen mayor densidad, quedan precipitadas al final del tubo. ¿Por qué queda el plasma arriba? Porque tiene menos densidad por la cantidad porque su 90% del plasma es agua.
¿Qué voy a encontrar en esta parte donde quedan las células sanguíneas? Mis glóbulos rojos, mis glóbulos blancos y mi plaqueta. ¿Qué voy a encontrar en toda esta parte que queda plasma? Ya saben ustedes que el 90% de este plasma es agua. En puedo encontrar hormonas, puedo encontrar vitaminas, puedo encontrar iones, puedo encontrar electrolitos. Entonces vamos a ver la composición. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque después que saquemos muestra, después que comencemos a procesar el hemograma, va a haber una práctica que ustedes van a mirar láminas al microscopio. Por eso la clase anterior, el día de ayer, la práctica fue áreas de laboratorio con microscopio. Volvimos a recordar un poquito el uso del manejo del microscopio. Porque cuando ustedes tomen muestra de sangre, esa muestra de sangre van a colocar en una lámina y lo vamos a mirar al microscopio. Y se supone que en esa lámina, cuando ya esté teñida, yo voy a poder diferenciar los glóbulos rojos, plaquetas y los diferentes tipos de glóbulos blancos. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar a explicar esta parte de la sangre, que es el plasma. Recuerden que la literatura dice que el 55 al 60% del 100% de mi sangre es plasma. Y vuelvo a decir, de ese 55 al 60% de mi plasma, el 90% es agua. Si yo quiero estudiar el plasma, lo voy a dividir en dos sustancias, inorgánicas y sustancias orgánicas. ¿Cuáles son esas sustancias inorgánicas? La principal y que les comenté desde el principio, agua. ¿Cuáles son esas sustancias inorgánicas que igual puedo encontrar en la sangre? Son electrolitos, son sales minerales. Y esta imagen, junto con esta imagen, les va a hacer referencia al color. No se olviden, cada vez que ustedes vean este color amarillo, cuando transfundamos también, porque estas son bolsas que se les transfunda al paciente, cada vez que vean este color amarillo estamos hablando de plasma. Se les tiene que quedar que el plasma tiene ese color al momento de separarse. En el plasma, cuando nosotros sacamos sangre al paciente y queremos ver sus electrolitos, sodio, potasio, cloro, queremos ver magnesio, queremos medir una hormona, queremos medir la glucosa, queremos medir la urea, queremos medir el colesterol, triglicéridos, utilizamos el plasma. Ahí es donde nosotros medimos todos los componentes que pedimos en los perfiles bioquímicos. Por lo tanto, este plasma de aquí se tiene que trabajar y tiene que tener este color. ¿El plasma puede cambiar de color? Sí. Por eso les digo, fíjense el color. Si yo veo un plasma rojo, se llama un plasma embolizado. Quiere decir que mis glóbulos rojos están muriendo de manera acelerada. Si yo este plasma lo veo entre color amarillo, pero más tirando a color naranja, quiere decir que ese plasma está ictérico. Quiere decir que los niveles de bilirrubina van a estar súper altos. Si este color del plasma, que es amarillo, yo lo veo blanco lechoso, quiere decir que ese paciente está llenísimo de colesterol y triglicéridos. Por eso se llama suero lipémico, por la cantidad de lípidos que yo voy a encontrar en ese plasma. Vuelvo a decir, mi plasma no tendría que cambiar de este color amarillo. ¿Ya? Sí, esto es lo que yo le decía del equipo que me permite centrifugar y separar más rápido las células sanguíneas del plasma. Les muestro porque es lo que van a hacer la siguiente semana. Van a sacar sangre entre ustedes, van a colocar la sangre al tubo como ven ahí, y obviamente lo ideal es llevar a centrifugar y poder separar. Pero en nuestro caso, como la siguiente clase va a ser solamente el tema de toma de muestra y les voy a explicar cómo vamos a trabajar la siguiente clase con el hemograma, solamente vamos a sacar sangre y lo vamos a colocar en el tubo. Y ustedes van a ver que si lo dejan de pasar ese tubo, automáticamente mi sangre se va a comenzar a separar. Ya, vuelvo acá, este es un resumen de lo que les acabo de decir: 55 a 60% plasma, 40 a 45% células sanguíneas. Vamos con la otra parte del plasma. Acuérdense que el plasma estaba dividido en sustancias inorgánicas y estaba compuesto por sustancias orgánicas. ¿Cuáles son estas sustancias orgánicas? Proteínas plasmáticas. ¿Cuáles de las principales proteínas las que todo el tiempo nosotros controlamos en el plasma? Una de ellas es la albúmina. La albúmina. ¿Qué función tiene la albúmina en nuestra sangre? Y nosotros todo el tiempo la controlamos. ¿Alguien recuerda qué función tiene la albúmina? La presión, controla la presión hepática. Controla la presión con lo osmótica. Muy bien. También la albúmina es una proteína encargada de valorar el perfil nutricional de mi paciente. La proteína también me ayuda a valorar el funcionamiento hepático de mi paciente. Entonces, todo el tiempo, paciente que está edmatizado, pedimos albúmina. También manejamos mucho
y eso tiene que ver con el plasma y por eso nuestros pacientes están hinchados, edematizados. Acuérdense que el plasma contiene 90% agua. Otra función que tiene la albúmina es transportar la bilirrubina indirecta en directo. Entonces, ese es un ejemplo de una de tantas proteínas que nosotros podemos encontrar en el plasma. Sustancias nutritivas, aquí yo puedo medir calcio, puedo medir hierro, puedo medir ferritina, puedo medir vitamina B12, puedo medir ácido fólico, puedo encontrar gases, hormonas y anticuerpos. Listo, ya vimos la parte de plasma. Ahora vamos a ver esta parte que se llama células sanguíneas. Aproximadamente entre el 40 y 45% del 100% de mi sangre que está circulando ahorita, 40 a 45 son células sanguíneas también llamadas elementos Golgi, que son los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Esta es la sangre cuando ya se divide. Ahora, ¿cómo yo encuentro ubicado estas células sanguíneas si todas las células sanguíneas caen al fondo, caen aquí, por densidad y por peso? De las 3 células sanguíneas que nosotros tenemos acá, lo que más tenemos glóbulos rojos, nosotros tenemos millones de glóbulos rojos. Al tener más, estos glóbulos rojos caen al fondo. La otra célula sanguínea que nosotros tenemos abundante son las plaquetas. Las plaquetas tenemos de 150.000 a 400.000 plaquetas. Y de glóbulos rojos tenemos un promedio de 3,5 a 6 millones de glóbulos. Y de glóbulos blancos tenemos 5.000 a 10.000. Por lo tanto, como tenemos más glóbulos rojos, estos son los que ocupan la mayoría parte de mis células sanguíneas. Luego quedan las plaquetas, porque es la otra que tenemos en mayor cantidad, y como tenemos menos glóbulos blancos, ellos son los que quedan arriba. Por eso es que ven esta pequeña línea blanca, no la ven ahorita por la luz, pero cuando yo les pase las diapositivas van a ver que es una línea blanquita. Esa línea blanquita es los glóbulos blancos, de ahí sale su nombre. En esa línea de glóbulos blancos, yo encuentro los 5 glóbulos blancos que conocen. Que acuérdense, en la anterior clase ya les dije que lo vamos a dividir en 2 familias, granulocitos y agranulocitos. Y vayan viendo igual acá, se lo estoy poniendo como granulocitos, que son llamados polimorfonucleares. Poli quiere decir muchos, que tienen muchos gránulos en su interior, que son los neutrófilos, sinófilos y basófilos. Y el otro grupo de familia de los glóbulos blancos son los mononucleares. Mono quiere decir uno, que solamente tiene un solo núcleo, o son llamados también agranulocitos. Acuérdense que la letra A quiere decir sin, no tiene grano. Eso lo vamos a ir viendo así, porque lo van a ver acá y también lo van a ver en el microscopio en la parte práctica. ¿Qué me debo acordar de los glóbulos rojos? Vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos. Una de las cosas importantes de los glóbulos rojos, yo tengo que saber qué lo produce la médula ósea a través del proceso de eritropoyesis. ¿Cuánto tiempo tarda mi médula ósea en producir glóbulos rojos? 5 a 7 días. ¿Y se acuerdan que en el proceso de producción de glóbulos rojos, el glóbulo rojo pierde su núcleo? Es una célula anucleada. ¿Se acuerdan que les dije que pierde su núcleo porque él necesita más espacio adentro para meter moléculas de oxígeno? Por lo tanto, el glóbulo rojo necesita una nuclear. Algo que me debo acordar siempre para el resto de mi vida de los glóbulos rojos son 4 reglas. Los glóbulos rojos no tienen por qué cambiar de tamaño, no tienen por qué cambiar de forma, no tienen por qué cambiar de color y no tienen por qué cambiar de cantidad. Pero si no tiene que cambiar por esas 4 reglas, primero yo tengo que saber lo normal para detectar lo anormal. El glóbulo rojo, ¿cuál es su tamaño si no tiene que cambiar de tamaño? Su tamaño aproximadamente, algunas literaturas dicen entre 4, 5, 6, máximo 7 micras, con un promedio de 6 micras la mayoría de los glóbulos rojos. No tiene que cambiar de forma, por lo tanto tengo que saber su forma normal primero. El glóbulo rojo tiene una forma bicóncava, con una membrana flexible y no tiene núcleo. Por eso es que como no tiene núcleo, cuando yo tiño mi lámina, miren, ¿lo ven esta parte blanca? No tiñe porque no tiene núcleo. Esa es una característica de los glóbulos rojos cuando yo lo miro en el microscopio. ¿Qué más le dije? El glóbulo rojo no tiene que cambiar de tamaño, no tiene que cambiar de forma y no tiene que cambiar de color. El glóbulo rojo no tiene que estar hipocrómico, que es un color rojo pálido, ni tiene que estar muy rojo, que es un color hipercrómico. La 4ª regla, no tiene que cambiar de
cantidad. ¿Qué les dije de estos elementos forma? El que más tengo es glóbulos rojos. Tengo millones, de 3,5 a 6 millones, un promedio entre hombre y mujer. Lo ideal es que yo me aprenda valores en hombres y me aprenda en mujeres, que es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases que avancemos. Por lo tanto, mi glóbulo rojo no tiene ni que disminuir de ese rango de 3,5 millones, ni tiene que aumentar más de 6 millones. Porque si disminuye, tengo anemia. Si aumenta, tengo polilorrhea. Cualquiera de las dos alteraciones tiene una consecuencia. ¿Listo? ¿Qué más tengo que saber de los glóbulos rojos? Que existe una forma inmadura. ¿Se acuerdan que les dije en la anterior clase que la médula ósea es como una máquina productora de células sanguíneas? Que esa máquina produce células sanguíneas maduras y funcionales. Mi médula ósea no me va a dar un glóbulo rojo inmaduro ni dañado. No me va a dar un glóbulo blanco inmaduro y dañado. No me va a dar una plaqueta inmadura y dañada, porque ella ya está programada para darme algo que me sirva a mí. Cuando me da algo inmaduro, es porque algo está pasando con mi cuerpo. Y yo tengo que averiguar qué es. En este caso, los reticulocitos no tienen que aparecer. Puede que se escape uno que otro, por eso cada laboratorio tiene un rango de referencia de reticulocitos. Pero cuando yo encuentro más reticulocitos de lo normal, que los reticulocitos son glóbulos inmaduros, me está avisando a mí que algo pasa con mi médula ósea. Porque mi médula ósea no tiene por qué liberar células inmaduras si todo estuviera bien en mi organismo. ¿Qué les dije acá? Que los glóbulos rojos no tienen por qué cambiar de forma, pero ustedes miren acá, tienen un glóbulo rojo de forma estrellada, un glóbulo rojo fragmentado, un glóbulo rojo en forma de queratocito. Es más, hay una forma que se llama forma de hoz o media luna, que es donde aparece la anemia falciforme. Entonces, yo veo ese glóbulo rojo en un frote sanguíneo, estoy segura que estoy con una anemia falciforme, porque mi glóbulo rojo no tiene que cambiar de forma. Cuando los glóbulos rojos cambian de tamaño, tiene un nombre y se llama anisocitosis. Cuando los glóbulos rojos cambian de forma, también tiene un nombre y se llama poiquilocitosis. Todo lo que les estoy hablando lo vamos a ver en la siguiente clase cuando entremos en hemograma. Solo que les voy adelantando la importancia de que ustedes sepan estas características. ¿Ya? Bueno, ahora nos toca ver los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, los valores de referencia que tenemos nosotros en sangre son de 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Son llamados también leucocitos. Los vamos a dividir en dos familias. Una que se llama polimorfonucleares o granulocitos, que les acabo de explicar, y mononucleares o agranulocitos. ¿Cuáles son los polimorfonucleares o granulocitos? Son todos aquellos que tienen gránulos en su interior, que son tres: neutrófilos, sinófilos y basófilos. Estos tres lo produce la médula ósea. ¿Qué célula madre lo produce? Mieloide. Listo. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Comenzamos con los neutrófilos. Del 100% de los glóbulos blancos que yo tengo en sangre, este es el que más abunda. La literatura dice que tengo aproximadamente 55 a 70%. De todos mis glóbulos blancos, el 55 y 70% de glóbulos blancos son neutrófilos. Los neutrófilos son unos glóbulos blancos específicos que mi cuerpo los produce para atacar un proceso bacteriano. Él solo ataca bacterias. Él puede ver otro tipo de agente patógeno en mi organismo y el único que va a atacar es la bacteria. ¿Por qué? Porque él se concentra en la bacteria. Si falta más neutrófilo en mi cuerpo, le va a pedir a la médula ósea producir más cantidad de neutrófilo. Por eso él se concentra en la bacteria. Este neutrófilo tiene varias granulaciones, como pueden ver acá. Sus granulaciones son de 3 a 6. No puede tener más de 6. Pero doctora, ¿qué de bueno me trae a mí saber que el neutrófilo solamente puede tener de 3 a 6? ¿Por qué? Porque si tiene más de 6, existen dos alteraciones únicas que aparecen en pacientes que tienen neutrófilos con más de 6 segmentaciones. Nada más. Eso se llama neutrófilos hipersegmentados. ¿Qué tipo de pacientes van a encontrarse con neutrófilos hipersegmentados? Pacientes que estén con una anemia megaloblástica y pacientes que estén con una desviación a la derecha. En esas situaciones ustedes van a encontrar neutrófilos hipersegmentados. Por eso es bueno saber que solamente puede tener 3 como mínimo y máximo 6. ¿Por qué también les hago recuerdo esto? Porque ustedes van a mirar al neutrófilo en microscopio.
y la forma de que ustedes lo puedan diferenciar es contando sus granulaciones. Esas granulaciones a ustedes les va a permitir diferenciar si es un neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfocito o monocito. Por eso es importante saber. ¿Qué otra función tienen los neutrófilos? Su tamaño tiene de 10 a 15 micras aproximadamente. Estos glóbulos blancos, llamados neutrófilos, si salen inmaduros de la médula ósea, son llamados callados o células en banda. Y si yo encuentro callados en células en banda, mi paciente está con una desviación a la izquierda. Si mi paciente está con una desviación a la izquierda, quiere decir que su cuerpo no está pudiendo combatir esa bacteria. Y si mi paciente no es controlada esa desviación a la izquierda, el siguiente paso es la septicemia. Si no controla la septicemia, el siguiente paso es un shock séptico. Y si no controla ese shock séptico, entonces siempre va por escala. Primero comienza una infección bacteriana que me va a aumentar los neutrófilos para combatir. No puede combatir, comienza a salir los neutrófilos inmaduros que son los callados. Ya yo sé que estoy entrando en una desviación a la izquierda y así va avanzando. Entonces, esas son las importancias de los neutrófilos. Vamos con los eosinófilos. Segundo glóbulo blanco llamado polimorfo nuclear. Los eosinófilos solamente tienen 2 granulaciones. Si tiene 3, no es eosinófilo. Si tiene 1, no es eosinófilo. Si tiene 4, no es eosinófilo. El eosinófilo siempre va a tener 2. Y en esta imagen ustedes pueden ver un neutrófilo y un eosinófilo. Vuelvo a decir, es importante que ustedes lo vean acá para que cuando nos toque la parte práctica ustedes puedan diferenciar en el microscopio. El eosinófilo lo forma la célula madre mieloide. Forma parte del grupo llamado polimorfo nuclear y tiene una función muy específica. Este combate procesos parasitarios y procesos alérgicos. No tiene más función. Veamos el basófilo, tercer glóbulo blanco de la familia de los polimorfos nucleares o llamados granulocitos. Este basófilo, fíjense, tiene tantas granulaciones en su interior que no las puedo contar. Este basófilo tiene una función muy específica. Me detecta procesos alérgicos. No tiene más función en mi cuerpo. Este es el que menos tiene en sangre. Del 100% de mi sangre, 0 a 1% es basófilo. ¿Qué quiere decir? Que puede que yo no encuentre basófilo en sangre. Porque es importante que ustedes sepan que su valor normal es de 0 a 1. Porque cuando yo les dé lámina teñida y ustedes miren al microscopio, me van a decir, doctora, no encuentro basófilo, no encuentro, ya busqué, no encuentro. Está bien que no encuentre, porque su valor normal es de 0 a 1. ¿Qué quiere decir? Tienen 1% de probabilidad del 100% de encontrar un basófilo. Por lo tanto, este es el único glóbulo blanco que yo no les voy a pedir en el momento de su examen de microscopio, que me lo busquen. Porque la probabilidad es de 0 a 1, ¿ya? Acuérdense que este glóbulo blanco es indicador de procesos alérgicos. Listo. Ya vimos glóbulos rojos, vimos a los glóbulos blancos, pero polimorfos nucleares. Ahora vamos a ver los mononucleares. Los mononucleares también son llamados agranulocitos. ¿Qué quiere decir? No tienen gránulos. Solamente tienen un núcleo entero. ¿Cuáles son esos? Linfocitos y monocitos. Comenzamos a hablar de linfocitos. Creo que hablo muy rápido, entonces se seca mi garganta. Ya. De los linfocitos. Es el segundo glóbulo blanco más abundante de mi sangre. Del 100% de mi sangre les dije que 55 a 70% era neutrófilo. Y linfocitos del 25 al 35, y algunas literaturas dicen hasta 40%. Estos linfocitos tienen una función específica, combaten todo lo que es un proceso viral. Fíjense, el linfocito tiene un núcleo, su núcleo ocupa casi toda mi célula. Miren lo poquito que me deja de citoplasma. Lo ven acá, este es el citoplasma más clarito, este es el citoplasma, este es el citoplasma, este es el citoplasma, este es el citoplasma, este es el citoplasma. El linfocito me deja muy poquito de citoplasma. Ahora miren el monocito. También tiene un solo núcleo, pero me deja más cantidad de citoplasma. Vuelvo atrás. Miren el linfocito. Su núcleo es redondo. Su forma es redonda. Miren el núcleo del monocito. El monocito tiene una forma ya
depende de cómo usen su imaginación, la forma de un poroto, la forma de un riñón, la forma de una cesta. Esa es la forma en que yo puedo diferenciar un linfocito y un monocito. Los dos tienen un solo núcleo, pero su forma de núcleo es el que me permite diferenciar si es linfocito o si es monocito. Y obviamente la cantidad. ¿Ustedes creen que cuando yo les dé una lámina, cuál es lo primero que van a encontrar en la lámina? Neutrófilo, porque es lo que más tengo. El segundo glóbulo blanco que van a encontrar tranquilamente, sin esforzarse, es linfocito, porque tengo hasta el 40%. El tercero que voy a encontrar justamente es el monocito, porque la literatura dice que es de 4 a 8%, entonces no voy a tener mucho problema de encontrar. El cuarto glóbulo blanco en cantidad son los eosinófilos, su valor normal es de 2 a 5%, ese me va a costar un poquito encontrar, pero lo puedo llegar a encontrar. El que casi nunca lo encuentro, simplemente es el basófilo. El monocito, fíjense, ya hemos visto, tiene un solo núcleo, lo forma la célula madre mieloide, en cambio el linfocito lo forma la célula madre linfoide. Esa es otra diferencia. Tenemos tres tipos de linfocitos: linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural. Y el linfocito T se divide en subpoblaciones, que son linfocitos CD4 y linfocitos CD8. Los linfocitos T terminan de madurar en el timo. Los linfocitos B terminan de madurar en el vaso y forman anticuerpos. 5 tipos de anticuerpos que nosotros conocemos: IgM de fase aguda, IgG de fase crónica, IgE que me detecta procesos alérgicos y parasitarios, IgA que se encuentra en mucosa y IgD que no lo utilizamos mucho porque cuesta mucho encontrarle en sangre. Y entre estos tipos de anticuerpos, el que pasa vía placentaria, ¿cuál era? La IgG. Eso ya lo habíamos hablado en práctica en las áreas laboratorio. Esos anticuerpos yo los tengo que manejar así, porque yo soy el que hago la interpretación clínica. Yo tengo que saber en un resultado si está la IgM alta, ¿qué es? Si está la IgG alta, ¿qué es? Si es la Ig alta, IgE que está alta, ¿qué es? Entonces tengo que saber las funciones de los anticuerpos. Pero mi tema no es la parte inmunológica, seguro lo han visto en inmunología, pero los que vinieron el primer día de clase, yo les dije, todo lo que avance en inmunología les sirve en hemato, y todo lo que avance en hemato les sirve en inmunología. Entonces está ligado, todo el tiempo vamos a encontrar, o les voy a hablar un poco de la parte de inmunología. Listo, continuamos con los monocitos, segundo glóbulo blanco de los agranulocitos. Este lo forma la célula madre mieloide. Este tiene una función específica, su función es de fagocitar. Por lo tanto, él fagocita todo lo que encuentra extraño. Él puede fagocitar virus, bacterias, hongos, parásitos. Es un glóbulo blanco que me defiende de todo. Y ahí, así como van a ver ustedes un frotis de este color, porque el colorante que se tiñe el frotis sanguíneo es un color violeta. Por lo tanto, las células lo van a ver violeta. Fíjense cómo podemos diferenciar un linfocito de un monocito. Miren el tamaño de un glóbulo rojo con un glóbulo blanco. Es imposible que ustedes lo confundan cuando miren al microscopio, porque un glóbulo rojo tiene un promedio de tamaño de 6 micras y un glóbulo blanco tiene un promedio entre 15 a 25 micras. O sea, el tamaño es el doble y el triple. Aparte que el glóbulo rojo no tiene núcleo, en cambio los glóbulos blancos sí tienen un núcleo. Y las plaquetas son estas chiquititas que ustedes ven acá. Tampoco es imposible que las confundan. Miren de chiquititas que son. Esta es una plaqueta, esta es una plaqueta y esta es una plaqueta. Entonces no hay forma que ustedes confundan un glóbulo blanco, un glóbulo rojo y una plaqueta cuando les toque mirar al microscopio. Y terminamos con la tercera célula sanguínea, que son las plaquetas. ¿Quién forma las plaquetas? La célula madre mieloide. ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente 7 días, algunas literaturas dicen hasta 10 días. Las plaquetas son llamadas también trombocitos y tienen una función específica, que es formar el trombo plaquetario. Necesita formar el trombo plaquetario, las plaquetas, para activar la hemostasia primaria. Recordemos que tenemos 3 tipos de hemostasia: primaria, secundaria y terciaria. Las plaquetas activan la primaria. Y si no se activa la primaria, no se da la secundaria. Entonces, por lo tanto, todo inicia gracias a las plaquetas. El valor normal de las plaquetas en sangre son de 150.000 a 400.000. Son las más pequeñitas, estas miden aproximadamente 2 a 3 micras.
Por eso les vuelvo a decir, no hay forma que las confundan. Miren el tamaño de un glóbulo rojo y miren el tamaño de unas plaquetas. Son bien pequeños. Acá ya lo podemos ampliar. Este, por ejemplo, es una imagen con objetivo de 100 y sacado de una foto. Que avanzamos ayer. Tenemos objetivo de 4, de 10, de 40 y de 100. Miren el tamaño de una plaqueta y miren el tamaño del glóbulo rojo. ¿Por qué el glóbulo rojo no tiñe color violeta como en las plaquetas? Porque aquí no hay núcleo. Por eso ustedes ven ese color blanco al medio, porque como no hay núcleo, no tiñe. Mi colorante tiñe citoplasma, membrana y núcleo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde está mi lista? ¿Ya se anotaron todos? No. Ya. Terminen de anotarse porque de ahí voy a preguntar. Bloque 3, atrás de los baños. No va a ser ahí. Va a ser en el bloque 3, en el mismo bloque donde está el cajero del banco ganadero, arriba. ¿Por qué? Porque el laboratorio que me designaron, que es entomología, no tengo heladera, no tengo mis activos, no está completo y tendría que movilizar muchos equipos. En cambio, en el laboratorio de bloque 3, arriba del banco ganadero, tengo todo. Entonces, los que vinieron ayer en clase han visto que trabajamos tranquilamente en ese laboratorio, ¿ya? Para que no se confundan, por favor. ¿Quién falta anotarse en lista? De la médula ósea sale la natural que ya madura y la produce la célula llamada linfoide. Ella produce linfocitos y los linfocitos son linfocitos T, B y natural y nada más que ella ya sale madura, no necesita ir a madurar a otro lugar. ¿Quién más falta? Gracias. Dígame un número del 1 al 42. 10. Sara Isabel. ¿Dónde está? Ya. Usted va a ir con la primera pregunta. Dígame un número del 1 al 42 menos el 10. 20. Nadia, Torrico. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Listo. Primera pregunta usted, Nadia la segunda pregunta. Ya. Perdón, fuerte. Agranulocitos. ¿Qué otro nombre tienen los mononucleares agranulocitos? Muy bien, Nadia. 55 a 45, pero si hubiera una opción, digamos, de 60 a 40, también traten de aprenderse esas dos formas, 45 a 40 y de 55 a 60, porque hay literaturas que mencionan esas dos concentraciones, ¿ya? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos la siguiente semana en práctica.